diputado de MISI, y tomo algo que decía el diputado Schilling también respecto de la carga funcionaria o de la carga para los funcionarios de cotejar que la selección no sea discriminatoria. Okay. Esa carga existe hoy día. Ustedes aprobaron una ley que prohíbe la discriminación entre primero y sexto básico. Lo que pasa es que es muchísimo mayor la carga funcionaria, porque tienen que ir colegio por colegio y no hay un sistema centralizado, que es precisamente lo que vamos a hacer ahora, de postulación, que permite saber exactamente quiénes postularon y quiénes fueron en cada colegio seleccionados. No, cuál es admitido, gracias a don Pepe. Y por tanto, sobre la base de estadígrafos que uno tiene de las características de la población postulante versus la población admitida, si hay dispersiones significativas, es muy fácil hacer la fiscalización ex post. Lo que no sucede cuando no hay un sistema de registro centralizado. No sé si me estoy explicando, pero usted hace un control con un método computacional, cuáles son las características de la población postulante, cuáles son las características de las muestras elegidas, y si hay dispersión quiere decir que hubo discriminación. Y por tanto se fiscaliza. Por tanto, los recursos que se emplean ahora son incluso mayores, porque tiene que ser ADEO, como dice, esto va a ser con un sistema mucho más moderno. Me pregunta el diputado de MISI sobre el tema del dinero y cómo se van a ir asignando. Yo quisiera en esto, y abuso un poco de mi anterior cargo, no nos olvidemos, y siempre se dice, ¿cierto?, en las discusiones presidenciales, que los recursos fiscales se incrementan tanto por una reforma tributaria cuanto por el crecimiento económico. Entonces, hagamos el siguiente ejemplo. Más o menos el producto potencial, y conforme a la regla de balance estructural que diseñó un brillante exministro de Hacienda, los gastos crecen aproximadamente 4,5% por año. Sí, bórrelo. Era una broma. Era una broma. El crecimiento potencial que usted va a ver en la discusión de presupuestos se calcula por la Comisión de Expertos en aproximadamente un 4,5%, que es la media de lo que ha crecido Chile en los últimos 20 años. Entonces, año a año, conforme a la regla de balance estructural, el gasto crece 4,5. Si suponemos que el presupuesto de educación como porcentaje del gasto fiscal permanece constante, que es un supuesto trabajo, todos los años el presupuesto del Ministerio de Educación, antes de la reforma tributaria, debería crecer un 4,5%. Habida cuenta que hoy día son como 13.000 millones de dólares, todos los años, solo por crecimiento económico, le llegan a educación 600 millones de dólares más. O tasa de interés compuesta, en una década, 7.000 millones. Y se ha dicho que vamos a tener 2 puntos de la reforma tributaria, que son 5.000 y algo. Entonces, la cantidad de recursos nuevos que hay para educación depende de la cantidad de tiempo que usted demore en implementar las reformas. Porque junto con los recursos de la reforma tributaria van llegando recursos adicionales producto del crecimiento económico. Entonces, eso para que tengamos como el marco presupuestario que va a tener educación en el tiempo, y por eso es que es distinto. Si ustedes siguieron de cerca, y si yo logré dar una buena explicación respecto del fin del copago, el fin del copago, cuando el fin del copago se produzca, inevitablemente, por definición, vamos a haber gastado del orden de los 6.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque como todos van a subir hasta el nivel más alto, que hoy día es 84.300 de copago, todos hay que multiplicar 84.300 por mes por 12, 1.000.000 de pesos por 3 millones de niños, son 6.000 millones de dólares. Entonces usted me va a decir, bueno, ¿y de dónde va a sacar 6.000 millones de dólares? Obviamente no lo puedo hacer con la reforma tributaria, pero con el tiempo yo tengo tanto los recursos de la reforma tributaria como los recursos que me va dando el crecimiento económico. Y por eso es que por eso el tiempo en que yo calce los distintos gastos de la reforma educacional es clave. No sé si me logro explicar. Entonces, así es como los distintos bloques del proyecto van a ir siendo calzados. El fin del copago, el aumento de las subvenciones generales, etc. Me han preguntado varias veces cuánto va a crecer la subvención general. La subvención general ha crecido históricamente con la UCE, que es alrededor del 5%. Yo no puedo determinar, no es mi prerrogativa, cuánto los futuros gobiernos van a decidir subir la subvención general año a año, pero todas las proyecciones se han hecho en relación a lo que ha sido la tradición, que es 5% por año. Se puede subir más y en esa eventualidad el copago caería más rápidamente
que con la fórmula que estamos usando ahora. Por eso... ¿Cómo? No, no, no. Lo que yo hice, y está en la historia fidedigna de la ley, fue decir qué ocurriría si fuera 7% en términos de cuán rápido cae el copago. Es una conjetura numérica, no puedo comprometer yo eso. A ver, aquí me voy a meter en una cosa densa, pero necesaria, en función de lo que planteó el diputado de Misi respecto de temas ideológicos, lucro y calidad. Y les ruego, se armen de un poquito de paciencia, voy a tratar de ser breve, pero este es el punto crucial de toda esta discusión. Todos tenemos derecho, sin duda alguna, a tener los valores que tengamos. Cuando los tratadistas modernos hablan de las cosas ideológicas, se refieren a una traslación de los valores a creer que porque yo tengo determinada forma, concepción de cómo debiera ser el mundo, creer que el mundo funciona efectivamente como yo creo que debiera. Entonces es una concepción en que yo salto de lo que yo quiero a decir cómo las cosas funcionan de verdad. Por ejemplo, es una postura ideológica el decir que siempre el Estado lo va a hacer mejor que el sector privado. Yo puedo querer que sea así, pero no es así. Es una postura ideológica decir que siempre la persecución de la ganancia va a llevar a la eficiencia económica. Es una postura ideológica. La postura científica es averiguar exactamente en qué condiciones el Estado sirve mejor el bien común, en qué condiciones el mercado sirve mejor el bien común. Ustedes, cuando discuten leyes, en todo momento están haciendo innovaciones sobre cómo deben haber adecuadamente para las decisiones de política pública pesos y contrapesos. Si algo debe revisarse por el Senado o no, si el nombramiento acá, ¿qué es lo que están haciendo? Una estructura de gobernanza para lograr que efectivamente las políticas públicas no estén capturadas por sectores y efectivamente sirvan el bien común. En todo momento ustedes están tratando de eliminar lo que se llaman las fallas de Estado, porque no es por una definición ideológica que el Estado sirve el bien común. El Estado lo ejecutan personas. Y si yo no tengo un sistema de gobernanza tal que quienes gobiernan ese Estado estén efectivamente alineados con los intereses de la mayoría, obviamente no es cierto que el Estado sirva el bien común. Exactamente lo mismo ocurre con el sector privado y el bien común. No es cierto que por el hecho de que haya lucro yo no esté sirviendo el bien común. Eso no es cierto. Perfectamente el Estado, de los, no sé cuánto será en este momento, un cuarto del producto, serán 80.000 millones de dólares el presupuesto, no, me estoy pasando, 60.000, ya. Si ustedes hacen una descomposición de esos 60.000 millones de dólares, se van a encontrar que una parte muy sustantiva de ese gasto público está ejecutado por privados, sin duda alguna. Una muy pequeña parte está siendo ejecutada simplemente directamente por la burocracia estatal. Una cantidad enorme son compras de bienes y servicios al sector privado. Por tanto, eso es testimonio elocuente de que no hay necesariamente una contradicción entre servir el bien común y poder pagar una rentabilidad del capital o lucro. De hecho, yo he tratado en mi vida de ser poco ideológico, soy igual, nadie está libre de aquello. Y la mayoría de las peleas que tuve en el gobierno anterior fueron justamente por ejemplo, la alta dirección pública, una cantidad de otras cosas, por demostrar que en muchas instancias no es nada de claro que porque una política pública la haga el Estado, eso sirve al bien común si usted no tiene una adecuada gobernanza. Bueno, vamos ahora en concreto a lo que usted está planteando. Yo creo que la ideología está de ambos lados, señor de Pisi. Desde luego, y vamos a tener oportunidad y en esta misma comisión, cuando nosotros veamos la nueva educación pública, y lo ha dicho el diputado, vamos a ver si efectivamente aquellas escuelas que están directamente administradas por el Estado, hoy día municipios, tienen la adecuada gobernanza para que el incentivo de las escuelas sea servir el bien común. Yo estaría en condiciones de afirmar que hoy día no es así. Y justamente vamos a cambiar el esquema municipal porque nos produce que tenemos un problema de agencia. Efectivamente, lo que hacen los municipios no necesariamente está alineado con el bien común. Y por eso tenemos problemas que, cierto, se han denunciado todo el tiempo de mal uso de recursos, etcétera. Y hay un problema fuerte de gobernanza. Por eso necesitamos cambiar los municipios. La pregunta es, dado que, como recordaba un diputado, el diputado Schilling, hace algún tiempo tenemos 12 años de educación obligatoria y por tanto, dado que es obligatoria, el Estado se hace un deber proveer educación
a todos los niños y niñas del país, ya sea directamente a través de los colegios municipales o indirectamente a través de los particulares subvencionados. La estructura de gobernanza que tiene colegios que son agentes fiscales o concesionarios, si ustedes quieren, para proveer educación a nombre del Estado, llamados particulares subvencionados, que tienen que pueden discriminar, que pueden seleccionar, que cobran copago y que pueden lucrar, si el objetivo de esa unidad está o no alineada con el objetivo del bien común. Esa es la discusión de fondo. Por ejemplo, yo puedo afirmar que después de muchas discusiones que este Parlamento ha honrado, hemos finalmente logrado una ley de concesiones, por ejemplo, que logra que cuando un privado provee un bien público, que es una carretera, al buscar su beneficio, se alinee con los objetivos de la ciudadanía en general. Para eso está la ley de concesiones. Y recordarán ustedes la cantidad de problemas que había con las obras complementarias, con los contratos, que terminaba siendo, el beneficio privado terminaba siendo opuesto al beneficio público. Por tanto, se pueden escribir contratos tal que el beneficio privado, en busca de su legítimo lucro, sea compatible con el bien común. Ya, después de esta larga lata, ¿es posible o no es posible alinear a los particulares subvencionados si ellos persiguen objetivos de lucro con el bien común? No. Y no, porque en educación existen dos fallas de mercado, está estudiando toda la literatura mundial, por eso en ningún país desarrollado el sector público provee directa o indirectamente educación a través de colegios con fines de lucro, con la mera excepción muy pequeña de unos en Suecia que está muy mal evaluado y muy pequeña en Estados Unidos que está muy mal evaluado también. Exactamente. Y la razón es una razón técnica, compleja, escrita en la literatura, que se llama asimetría de información y contratos incompletos. En concreto, usted no sabe, sino hasta mucho tiempo después, si realmente el colegio está entregando buena calidad o no de educación. Es muy difícil porque hay muchos métodos para que el colegio pueda tener buenos resultados que no se deben a buena calidad de la educación, sino que hay que descrema o selecciona los alumnos que ingresan. Por tanto, como usted tiene problemas para saber si efectivamente la gente está entregando o no buena calidad, tiene un primer problema. El mismo problema que tenemos con las ATES. Y voy a ir para eso. Efectivamente, nosotros no sabemos si las ATES están entregando un buen servicio educativo o no. Como ustedes tampoco saben si están comprando un buen computador cuando van a comprar un computador. ¿Cómo ha solucionado el mercado estos problemas de asimetría de información? Con teoría de contrato. O sea, ustedes van y ustedes no van a comprar un contrato, un computador, a menos que el vendedor les dé una garantía, ¿cierto? Por eso el mercado estableció, porque hay asimetría de información, como no me quiero comprar un Lemon, como se llama, si me sale mal el computador, yo tengo hasta 6 meses para devolverlo, 1 año de garantía. Entonces ustedes me dirán, bueno, den garantía, si es que el lucro eventualmente significa que estoy entregando menos calidad para obtener más ganancias. Pero ahí está el segundo problema. Y esto es único de la educación y en algunas cosas de la salud, que son contratos incompletos. Porque resulta que si me ha entregado mala educación, porque me ha seleccionado los insumos para entregarme teóricamente buena educación, aunque en realidad es mala, y yo lo descubro 4 o 5 años después, los niños ya están... Yo no puedo devolver el niño como devuelvo el computador. Esa es la razón de fondo, está escrito en toda la literatura, por cual el lucro, en el caso de la educación, produce un esquema de contradicción de incentivos entre la gente, que es el colegio, y el principal, que es el Estado, el gobierno, la sociedad. Por eso estamos opuestos al lucro en educación, no por ideología, señor Demisi, justamente porque la teoría moderna de contrato y la teoría moderna de agencia señala que este es el caso. Como no es el caso de las concesiones de obras públicas, como no es el caso de la inmensa mayoría de los proveedores del Estado. Yo dije, en contrario a lo que plantearon mis coaliciones, que nosotros como gobierno no estábamos de acuerdo con regular el lucro en las ATES, porque las ATES no se produce este problema. En la ATE, si a mí me da un mal servicio, yo puedo hacerle un escrutinio y si no me está entregando un buen servicio, simplemente no renuevo el contrato, no ha pasado nada. Lo mismo que el caso de un computador, no es el caso de la educación. Ya, terminé con mi... Su análisis es muy interesante, me seduce escucharlo, pero me gustaría que lo complementara. ¿Por qué, a contrario censo, el Estado da la garantía de que va a tener esa educación de calidad si también hay evidencia internacional muy importante que demuestra lo contrario? Termina el análisis, ahora defiende la tesis del Estado administrando.
no la da en lo absoluto, señor Melero. Sí, por eso quiero escucharlo. Y si usted me escuchó la primera parte, pero la verdad, y le agradezco la pregunta, solamente lo sobrevolé. Efectivamente, nosotros tenemos problemas de agencia hoy día con los municipios. Y cuando yo traiga la nueva educación pública, voy a demostrar por qué, dada la estructura actual de gobierno, de relación entre el Ejecutivo, la ciudadanía y el municipio, usted no puede alinear completamente el objetivo de la gente, municipio, con el objetivo de el principal sociedad. Y por eso hay que desmunicipalizar. Y es una tarea dantesca el lograr tener una nueva organización del sistema público que no tenga el problema de agencia. Y para nosotros nos estamos basando en las mejores estructuras de gobernanza del mundo, concretamente la que tienen Finlandia, la que tiene la provincia de Ontario, donde le voy a decir, le voy a adelantar un poco, que es clave la participación de las comunidades escolares en poder incluso remover a los funcionarios públicos de la educación si que la calidad no es buena. O sea, es una cuestión muy estudiada y muy de fondo. El riesgo, efectivamente, de que los colegios públicos sean capturados por agentes que no estén sirviendo el bien común es grande, sin duda alguna. Ese problema existe y por tanto lo vamos a tratar en su momento. No estoy dando ese tema por descontado en lo absoluto. Gracias, ministro. No, pero esto solo lo primero, porque me hicieron tantas preguntas. Ya, voy a tratar le queda todavía. El diputado Schilling, no hay ninguna innovación respecto del tema el que se cancele la CEP. Es lo mismo que tiene la CEP actualmente, lo que pasa es que se extiende a la CEPA. El problema de si es o no es bueno o no sacar la CEP si un colegio está en recuperación es un tema en sí mismo, pero no hay ninguna innovación, es lo que hoy día existe. Si quiere entramos en eso, pero para no... No, en la pregunta del diputado Schilling. ¿Cómo se recuperan si usted les quita la CEP porque están en recuperación? Entonces les quita la plata y cómo se recupera, esa es la pregunta. Sí, la subvención de gratuidad es para los colegios municipales también, para todo el que sea gratuito, efectivamente, por eso los municipios están esperando esta ley ansiosamente. También la CEPA. También la CEPA, ambas. ¿Cómo recuperar la matrícula pública? Es todo un tema, diputado Schilling. Nosotros estamos haciendo, y yo creo que con motivo de la discusión del presupuesto vamos a poder entrar a picar a fondo qué es lo que estamos haciendo, qué pretendemos hacer en el 2015. El FOGAPE, las garantías que vamos a entregar nosotros pueden ser relativamente cuantiosas, porque hoy día ya lo han tenido los colegios particulares subvencionados, porque contrariamente a lo que se dice, y con buenas razones, porque estas cosas generan incertidumbre. Hay estudios empíricos que lo ha hecho el Banco Mundial, las Naciones Unidas, de por qué los países no se meten en reformas educacionales, sabiendo que la educación está muy mala, porque el costo político, hay que tener mucho coraje político para meterse en esto. Es muy difícil, te lo digo que lo tiene la presidenta. Hoy día, para que lo sepan todos ustedes, cuando un sostenedor, hoy día, con fines de lucro, va a un banco, y me importa que lo escuchen porque esto se dice varias veces, para lograr conseguir un crédito para poder comprar la infraestructura, les es tremendamente difícil obtener crédito bancario. Hoy día, con la organización actual. ¿Por qué? Porque lo que tienen para demostrar como colateral es simplemente la subvención futura. Pero si les cae la matrícula y no tienen subvención, ¿cómo pagan el crédito? Por tanto, este es un problema que yo me atrevería a decir que con esta ley, la posibilidad de los colegios particulares subvencionados de adquirir su infraestructura va a mejorar en relación a lo que tenemos hoy día, no a empeorar. Porque no es por el lucro que los bancos los bancarizan, es por la posibilidad que paguen los préstamos. Y efectivamente el riesgo en este negocio es tan grande que para bancarizar usted va a tener que poner garantías que muchas veces van a ser del orden de 30% el valor del préstamo. Y por tanto podemos hablar de varios miles de millones de dólares que podrían ser necesarios de ser usados por la vía del FOGAPE. Gracias, presidente.